Atención jubilados y pensionados de ANSES. Hace unas horas en la mañana de hoy, el abogado previsional, Cristian D'Alessandro, hizo un fuerte comunicado que impacta de lleno en las jubilaciones y pensiones de ANSES, después de haberse conocido los recientes cambios que viene haciendo el presidente Javier Milei y Capital Humano. Además, Cristian D'Alessandro va a estar contando las últimas noticias que se anunciaron desde ANSES y PAMI, para que no tengas problemas a la hora de cobrar tu jubilación con bono y aumento en estos días. También va a contar en exclusiva si el gobierno va a determinar un aumento en el bono o no. También les va a responder muchas de las consultas que ustedes estuvieron dejando en los comentarios del último informativo previsional de ANSES, así que tenéis que prestar muchísima atención a todos los detalles y novedades del día de hoy. Ahora arrancamos con esta noticia súper importante del día de hoy. Dale me gusta al video y escribí en los comentarios tu opinión respecto a esta noticia, así te podemos leer. Ahora empiezan a cobrar julio, ¿no? Julio que viene con un aumento de, sin el bono, el haber mínimo va a estar en menos de 412.000 pesos. Sin el bono. No alcanza para nada. Y con el bono, menos de 482.000 pesos. Esa es la jubilación mínima. Imagínense, como siempre decimos acá, que los alimentos, los insumos básicos para sobrevivir, aumentaron por encima de la inflación promedio. Eso es la jubilación mínima, pero a partir de que este gobierno quitó de lo que es el mundo de las jubilaciones, las moratorias previsionales, la mayoría de esos trabajadores que no tienen los suficientes aportes como para acceder a la jubilación, van a la PUAM, a la pensión universal al adulto mayor. Y esa pensión universal al adulto mayor es el 80% de una jubilación mínima. Por ende van a cobrar menos. Sin el bono no llegan a los 330.000 pesos. Y con el bono no llegan a los 400.000. Entonces estamos hablando de haberes paupérrimos. Me detengo ahí porque es tan vergonzoso, con cada uno que hablo, porque a ver, todos tenemos un jubilado en nuestra familia. Es tan vergonzoso porque si no tienen la ayuda de los nietos, de los hijos, de un sobrino, no, es que ahora no ni pueden eso. comprar un medicamento, no pueden comer. Bueno, pero ahora, como todas las familias están endeudadas, el que no está endeudado porque no puede pagar el alquiler está endeudado con la tarjeta de crédito, el que no está endeudado con la tarjeta de crédito está endeudado porque fue al banco y con suerte le dieron un crédito en el banco, pero muchos quedaron excluidos y se fueron al usurero. Entonces, y están todos con mora, la cantidad de gente que está con mora en el ¿sabes la cantidad? Los que vienen a mi oficina a preguntar a ver cómo pueden salvar la situación, y que la mora existe, la deuda está, y como decía mi abuela, ¿no? En su momento, las deudas se hicieron para pagarse, o sea, hay que honrar las deudas. Lo que pasa es que es tal la cantidad de... ¿Que pagás la deuda o comés? Y había una señora el otro día que a mí me llamó la atención porque decía, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer? Cobraba la jubilación mínima o un poquito más de la mínima. Pero ¿qué pasa? Ya no podía ni pagar, o sea, lo que cobraba la jubilación tenía un crédito que, si bien era bancario, no está o sea, con el descuento sujeto por ley, que es el 20%. Claro, que no le puede superar determinado porcentaje de la jubilación. Le supera porque va por afuera. Claro. Es bancario, le retiran del banco, pero va por fuera. Entonces ya no tenía la jubilación completa. Entonces, ¿qué pasó? Se fue a la tarjeta de crédito. Entonces empezó a comprar los gastos básicos, comprar los remedios, comprar la comida. Claro, empezó a tarjetear. ¿Qué es lo peor? El tarjeteo vas cubriendo solo el monto mínimo y empieza una bola gigante de nieve que no para. Que no para. Entonces empezó a pagar a pagar los pagos mínimos. Claro, mientras pagaba los pagos mínimos y la tarjeta tenía cupo, seguía comprando. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que la tarjeta hizo el tope. Ya no le dio más crédito porque no había pagado el total de la deuda. Entonces ya se quedó sin tarjeta de crédito, y con la deuda de la tarjeta de crédito más la deuda del préstamo que había sacado,
más lo que ella tiene que consumir, no me acuerdo qué tenía, bueno, decía, o como, o pago la deuda, o pago los alimentos. O sea que antes, ¿te acordás que decíamos, lamentablemente, o comían o compraban los remedios? Ahora se le sumó la deuda. Claro, se le sumó la deuda. Digo, es un momento muy crítico. Desde la trayectoria que vos tenés, que sabemos que es mucha, ya hemos compartido otros espacios. ¿Estamos en uno de los peores momentos para los adultos mayores, si no el peor? En comparación, sí. Sí. Porque En comparación al poder adquisitivo. A ver, con Alberto Fernández los jubilados perdieron, y no es opinión, es una objetividad. Es dato. Pero ¿qué sucede con el salario real? Si bien habían perdido por una inflación, estaban acompañados. ¿Qué significa esto? Perdés objetivamente plata en la jubilación frente a una inflación, pero el gobierno te compensaba. ¿En qué? En que te daban los medicamentos al 100% de cobertura, te compensaba porque tenías el subsidio de la luz, el gas. Bueno, y aparte digo, a ver, el incremento, de por sí que no hay coberturas y hay un montón de medicamentos, ni que PAMI ni que IOMA cubren para los jubilados directamente. Y que las obras sociales tampoco. Las obras sociales tampoco. Y también lo que salen los medicamentos. Bueno, aumentaron los medicamentos y te dejaron sin cobertura, como bien decís. Después, el pago de la luz, que te quitaron los subsidios, que te quitaron el IVA a los alimentos, que te quita, o sea, y te pagaban por ahí el bolsón de comida en el PAMI, o sea, que tenían un ingreso. A mí me da mucha tristeza. Un ingreso indirecto que te permitía perder menos o compensar la pérdida. Con Macri perdieron como con este. Pero ¿qué pasa con Macri? Que Macri duró 4 años y el peor momento se empezó a vivir del segundo año para el fin. Claro. Acá no, acá desde el primer día ya imagínate que todavía nos queda un año más. Sí, y aparte, ¿sabés qué pasa? Igual ya lo comprobamos con la ley de emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, obviamente con los jubilados también, que no hay ninguna sensibilidad social en este gobierno que les importe lo que le puede llegar a pasar a quienes están en la última etapa de su vida. Y en el momento en el que uno se proyecta para decir la paso más o menos bien y descanso. No, es que no la va a ver. Hay un montón, esto lo sabrás vos mejor que yo, que hay un montón de jubilados que están trabajando muchísimo para poder no endeudarse y también para poder comer, subsistir. Ese es un muy buen punto que tocaste, porque aumentó el nivel de monotributistas jubilados. Es tremendo. Que no es que trabajan por diversión, por decir, bueno, ingresos. Porque también está esta cosa del gobierno que dicen, lo que pasa es que quieren mantener la cabeza activa. No, hay muchos jubilados que no estaban bien físicamente y tuvieron que salir a manejar un auto de aplicación. Y esos autos de aplicación y lo peor es la bicicleta. ¿Entendés? La bicicleta. Entonces, aumentaron en proporción dentro de lo que es el monotributo. La mayor cantidad corresponde a personas mayores de 60 años que están pagando el monotributo en la parte de aportante de ley. O sea, no pagan previsión social porque ya tienen la jubilación, no pagan obra social porque ya tienen el PAMI. Y por el otro lado, lo vemos, los que no se ajustaron al monotributo, o sea que son en negro, claro, informales, y que están haciendo changas y que, no sé, venden pañuelos en la calle, venden, o sea, volvimos a mostrar o a reflejar una realidad que la vivimos con Macri. Igual te voy a decir algo, y con esto quizás mucha gente esté en contra. Hay muchos jubilados que votaron este gobierno. Pero por supuesto. O sea, este también es un punto, incluso que vos les vas a decir, dicen, no, bueno, pero los otros sí, bueno, pero fíjate que no tenés medicamentos, que no te aumentan, que te pasó esto y esto. Y que tienen la jubilación por moratoria, porque el solo hecho de tener 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres haberse jubilado con una moratoria previsional, hoy, si no tuviesen ese ingreso mínimo, que estamos hablando de que no llegan a los 500.000 pesos con bono incluido, hubiese tenido 500.000 pesos menos
y no hubiesen tenido obra social. Entonces, no es solo, bueno, el regalo, no, es el acompañamiento. Por eso te digo, objetivamente, sí, en el gobierno de Alberto perdieron y perdieron por mucho frente a la inflación, tenían una compensación indirecta a través de los subsidios que se daban, las prestaciones que se daban en el PAMI y que hoy no las tienen. Entonces tienen una inflación que en el promedio los jubilados salen hechos porque si aumenta 2% de inflación, los jubilados reciben 2%. Pero ¿qué pasa? En esa inflación promedio está perfecta. Pero la inflación, con todo lo que cayó ya. No, y la inflación de la luz, la inflación de los servicios, la inflación de los alimentos, que va por encima de esa inflación promedio, que es lo que consume el jubilado. No, y ahora con la quita de subsidios que se viene, en pleno invierno. Con lo que va a ser toda la quita de subsidios por las zonas frías, que es otro de los puntos que el gobierno promete para segunda mitad del año, porque quedó todo estancado con el tema Dorni, eso va a ser un desastre. No, y bien lo decís, el PAMI daba prestaciones que lo que se llama el subsidio, el plan calor mayor, que era un subsidio para los habitantes de el paralelo creo que 42, que es la zona fría, bien, en la Patagonia, y le daba un subsidio extra al salario para mantener un nivel de vida no acorde a las bajas temperaturas, sino para no morirse de frío, sí. O sea, lo justo. Y por el otro lado, a los que no tenían gas, les pagaba la leña, el plan calor. El año pasado, y tengamos en cuenta que en el sur el invierno se extiende. Siempre. Octubre estaba nevando. Exacto. El año pasado, y el anteaño pasado también, el gobierno cortó el plan calor en julio, en agosto, en pleno invierno que se prolongó, y me acuerdo de las nevadas que hubo en octubre, septiembre-octubre, en la Patagonia, y el gobierno dejó de pagar, o sea, el gobierno a través del PAMI, sí, claro, dejó de pagar ese subsidio. Ahora, si el PAMI no da ese subsidio, encima le quitaron todo lo que es el beneficio del plan del calor, las tarifas subsidiadas. Imagínate que no va a haber forma de afrontar este frío. Las consecuencias son las enfermedades y las muertes, y lo que nos va a dejar, porque esto ya lo tenemos, o sea, ya tenemos en vista la radiografía, no podemos decir más de lo que estamos diciendo. Y que no se va a mejorar, porque eso... Ese es el tema, no se va a mejorar. Ahora, el año que viene es un año decisivo. Bueno, a ver, hay que prestar atención a todo este tipo de situaciones y lo que están viviendo. Quizás haya que modifiquen el voto y es cuando los argentinos tenemos que estar atentos. Creo que va a pasar eso.